que podemos ver es lo que se llama pleiotropía. En la pleiotropía es cuando un gen se manifiesta en más de un fenotipo visible. Es decir, el gen tiene que ver con más de un fenotipo. Por ejemplo, ¿conocen una enfermedad que se llama fenilcetonuria? La fenilcetonuria es una enfermedad en que no pueden metabolizar la fenilalanina porque no funciona la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que metaboliza o que cataliza la reacción de metabolización de la fenilalanina. Y la fenilalanina se empieza a acumular, y uno de los problemas que produce es el retardo mental en los niños cuando se acumula demasiado en las neuronas. El gen está fallado, es decir, ese individuo heredó dos alelos alterados del gen y por eso que la fenilalanina hidroxilasa no funciona. Pero junto con la acumulación de fenilalanina, estos niños tienen pelo claro, ojos azules, tez muy blanca. ¿Por qué? Porque la primera parte, que es la metabolización de la fenilalanina por la fenilalanina hidroxilasa, el producto de metabolización tiene que ver con la vía de síntesis de pigmentos. Y por lo tanto tienen muy poco pigmento en el pelo, en la piel, en los ojos, y son de aspecto muy claro. Entonces ahí tenemos que un gen está influyendo en 4 fenotipos distintos: acumulación de fenilalanina, color de pelo, color de ojos y color de piel. Entonces se dice que ese gen es pleiotrópico o presenta pleiotropía porque participa más de un fenotipo. En ese caso sería el gen que investiga para encima, ¿cierto? Es un solo gen. Ese es el gen de... Pero parece que se explica en términos de la vía metabólica. Es decir, consumimos fenilalanina y la primera enzima que participa en la primera etapa es fenilalanina hidroxilasa. El producto de degradación inicial de la fenilalanina, que es tirosina, me parece, va a la vía de síntesis de ¿cómo se llama el pigmento de la piel? De melanina. Y por otro lado, la misma tirosina va a la vía de síntesis de tiroxina. Entonces, se falla ese gen primero, hay acumulación de fenilalanina porque no se puede degradar, no hay generación completa de pigmento, y ahí es muy claro, no alcanza la melanina, porque igual se genera melanina por otra vía, pero sí son de características muy claras de piel, de pelo, de ojo, etc. Y también produce cretinismo, porque no hay producción de tiroxina. Entonces, un solo gen que te afecta a todos esos grupos. Y ese gen se dice que es pleiotrópico. ¿Qué quiere decir cretinismo? ¿Qué son cretinos? Profe, Digamos. una pregunta. ¿Qué quiere decir eso de cretinismo, se llama? Cretinismo. ¿Sí? ¿Es alguna condición mental o algo así? Deficiencia mental. Deficiencia mental. Ah, ya. Hay muchas bueno, por eso digo cuando una persona me dice que es cretino. Por eso. Hoy en día es menos, se da menos, pero antiguamente se daba mucho, que nacían niños con este problema de falta de síntesis de tiroxina y tenían deficiencia mental por la falta de la tiroxina, porque alguna de las partes de la vía metabólica estaba bloqueada porque el gen no funcionaba bien y no estaba la enzima. Pero a los recién nacidos que ahora se les hace. Pero te digo que ahora ya no se da. Pero hay gente, ponte tú, que en este momento tiene entre 50, 45 a 65 años, que tuvo ese problema. Hoy en día eso no pasa porque al momento de nacer se les toma una muestra de sangre y se hace el examen. Y la gracia es que si tú lo suplementas con lo que le falta, no hay ningún problema. Y si lo pones a una dieta de no consumir fenilalanina,
para el problema. Ah, sí, pues, las colocó Dice, bien. los productos no aptos La Coca-Cola tiene la Coca Light, porque ¿Qué dice la Coca-Cola? que no es apto para fenilcetonúrico. Sí. Porque Ah, tiene mira. fenilalanina, la Light o la Cero o algo así. Ya. ¿sí? Los productos dietéticos en general dicen producto no apto para fenilcetonúrico porque usan mucho aminoácido para endulzar. No pueden comer Profe, y mucho, una persona que es adulta ya no se puede revertir ese problema. No, se nace con eso, es hereditario. No, Pero ¿por puede qué, salir después pero de ¿por la qué cama. dice que cuando uno es niño se hacen exámenes para darle suplemento alimenticio? Porque al momento de nacer, se toma una muestra de sangre, se determina si viene con falla en la fenilalanina hidroxilasa o en la otra enzima que metaboliza la tirosina a tiroxina, y en ese momento tú lo pones bajo un tratamiento, le das tiroxina que le falta para que no se le produzca cretinismo, o le suprimen de la dieta la fenilalanina para que no se le produzca fenilcetonúrico, pero lo tienes que hacer desde el momento que nace. Porque después ya los daños son De los daños irreversibles. irreversibles. ¿Tiene que ver algo la cebolla? No sé si la ¿No? cebolla tiene... Yo había escuchado que los lácteos, creo. Los lácteos, por eso que se le tiene que quitar la leche materna. Si no tiene fenilalanina hidroxilasa y se reemplaza por una leche que no tenga fenilalanina. Y lo otro que tiene muchísima fenilalanina son las habas. ¿Sí? En general, los porotos, lentejas, Legumbres. y en especial las habas. Uy, sí. Tienen que prohibir de la dieta las legumbres y sobre todo habas. Tienen mucha fenilalanina. Sí, como Profe, tonto. tengo otra pregunta, es un poco nada que ver, pero igual influye. ¿Qué significa el término nuria, fenilcetonuria, alcaptonuria? Como que tienen el mismo sufijo, por decirlo. Que se acumulan. Es acumulación. Acumulación. Ah, Porque la alcaptonuria, lo que hay es la acumulación de ácido alcapto no sé cuantito, que hace que la orina se vea negra. Ya. Y lo mismo con la fenilcetonuria, Lo mismo con que la es acumulación de fenilalanina. Ah, ya, ok. Gracias. Eso lo pasa de bioquímica. Ya. Los términos. Si vamos ahora a ver qué pasa en poblaciones y vemos cómo es la variabilidad genética en las poblaciones, analizando los fenotipos, La amo. podemos encontrar dos tipos de variación: variación continua y variación discontinua. La variación continua, cuando uno estudia los fenotipos a nivel poblacional, es decir, un fenotipo en particular a nivel poblacional, vamos a encontrar una distribución normal para el fenotipo. De manera que la mayoría de los individuos de la población están cercanos a la media poblacional y muy pocos en los extremos. Eso es lo que llamamos la distribución normal, la típica campana de Gauss. ¿Qué fenotipo se le ocurre a ustedes que podría presentar una distribución normal en la población? ¿Color de piel? El color de piel más o menos, porque hay como clases muy marcadas, no hay como intermedios. Uno dice o es de piel clara o es de morena o es de... ¿Los chinos? Color de ojos también es lo mismo, o tenemos ojos celestes, tenemos ojos verdes, o tenemos ojos café, o tenemos... El lóbulo del... Los chinos que tienen ojos rasgados, ¿o no? Pero una población humana. Por eso todos tienen los ojos rasgados. No, pero una especie. Una especie como... El lóbulo de la oreja. No, ese son dos. O es pegado o es despegado. No hay más posibilidad. Es algo más simple, no estamos dando vueltas en mucho. La glucosa. ¿Qué fenotipo tú analices en una población piensan que podría tener distribución normal? Es decir, que tuviéramos un amplio margen desde aquí hasta acá, Puede ser. pasando por muchas clases fenotípicas distintas, pero que la mayoría de los individuos esté cercano a la media poblacional. La altura Ese es el y me eché la wea. la mayoría de la gente. Como calza. Pero puedes encontrar
dos brazos, o tienen un brazo, o no tienen brazo. No hay clases intermedias. ¿Ya? Pero sí la altura. Porque uno puede, dependiendo cómo mida, medir centímetro a centímetro y va a encontrar, no sé, la media que mida 1,24 metros, 1,25 metros, 1,26 o incluso puede hacerlo midiendo entre medio. En general, todos los caracteres fenotípicos de tipo cuantitativo, que pueden ser cuantificados, altura, peso, cantidad de pigmento en flores, por ejemplo, o también cantidad de pigmento en carne, diámetro craneano, en el caso nuestro. Todos esos que pueden ser cuantificados, medidos, presentan una variación continua en la población con esta distribución. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la distribución fenotípica de la altura de los hombres en Chile, ¿qué encontraríamos? Una media poblacional que está más o menos en el metro 72, 73. La mayoría de los individuos cercanos a esa media. Muy pocos que midan 1,45 m, 1,50 m. Y muy pocos que midan 1,90 m. Pasando por todas las clases intermedias que puedan haber. Eso es una distribución normal y los caracteres de tipo cuantitativo presentan esta distribución. Y desde el punto de vista genético, esos caracteres se conocen como poligénicos. ¿Por qué? Porque están determinados por varios genes, no solo por uno. Y todos los genes aportan al fenotipo final. Y además de ser poligénicos, cada gen aportar al fenotipo final, son de aquellas características fenotípicas que más influencia ambiental presentan. Entonces, para que se dé esta distribución normal, participan los genes que el individuo tenga, más el ambiente. Sí. Pero que hay otras características en que el ambiente no importa tanto para el fenotipo, pero en estas, de tipo cuantitativo, poligénica, son las que más efecto ambiental tienen para establecerse el fenotipo. El otro tipo de variación que podemos observar es variación discontinua. En este caso, en la variación discontinua, no encontramos una distribución normal en la población, sino que encontramos clases fenotípicas muy bien diferenciadas. Por ejemplo, lo que decía el compañero, el lóbulo de la oreja. Hay solo dos clases fenotípicas y ustedes pueden determinar cuál es: lóbulo despegado o lóbulo pegado. Se pueden mirar y determinar si tienen el lóbulo despegado o el lóbulo pegado. Esos son los únicos dos fenotipos que existen. Entonces, si uno analizara la población y fuera el lóbulo, podríamos encontrar individuos con lóbulo pegado e individuos con lóbulo despegado. Si ambas características fenotípicas están más o menos en la misma proporción en la población, vamos a decir que el gen es polimórfico. ¿Qué significa que sea polimórfico? Que tiene más de una forma, polimórfico. ¿Y qué dijimos que eran las formas? Alelos. Hay un alelo que determina lóbulo pegado y hay otro alelo del mismo gen que determina lóbulo despegado. Ambos alelos están presentes en la población en una frecuencia similar y por lo tanto vamos a ver ambos fenotipos en una frecuencia similar. Profe, ¿un alelo es lo mismo que un loci? Es que el loci, el locus, mejor dicho, se define como el lugar que ocupa un gen en un cromosoma, lugar físico. Lo que pasa es que la gente lo ocupa indistintamente como gen. Entonces hablan del locus. El locus que determina tal característica, en vez de decir el gen que determina tal característica. Entonces lo usan indistintamente, gen y locus. Ahora, un gen y un locus pueden tener formas distintas.
Y esas formas distintas es lo que llamamos alelos. Por ejemplo, un alelo que determina el lóbulo pegado y un alelo que determina el lóbulo dentro. En ese caso, entonces, vamos a decir que el gen es polimórfico. Tiene más de una forma. En este caso, 2 alelos distintos. Pero podemos tener genes con 3 alelos, genes con 4, con 5, con 20 alelos diferentes. Y todos los alelos van a estar presentes en la población y cada alelo puede dar un fenotipo distinto para esa característica en particular. La otra posibilidad es que cuando analizamos la población encontramos que la mayoría de los individuos tienen el mismo fenotipo y que solo unos pocos presentan la alternativa en una frecuencia muy baja. En ese caso decimos que el locus o el gen es monomórfico, tiene una sola forma, un solo alelo, que es el que presenta la mayoría. Y el otro, el alternativo, el que aparece en muy baja frecuencia, vamos a decir que es una mutación, no un polimorfismo. Esto es bien ahí en el límite, porque evidentemente todos los alelos de un gen que es polimórfico se originaron por mutaciones. ¿Por qué no consideramos esto un polimorfismo, sino que solo una mutación? Porque la frecuencia en que lo encontramos hoy día en la población es muy baja, solo por eso. Pero a lo mejor en 1.000.000 de años va a ser polimórfico. Y normalmente, además en nuestra especie, esto está asociado a alguna enfermedad. Entonces por eso además también se le considera una mutación y no un polimorfismo, porque supuestamente los polimorfismos no producen enfermedades, sino que son variantes distintas para tener mayor variabilidad genética, porque si produjeran enfermedades nos hubieran mantenido evolutivamente en una proporción alta. Pero es delgada la línea en lo que consideramos un polimorfismo genético y en lo que consideramos un monomorfismo y una mutación a cualquier alternativa distinta al alelo que está fijado en la población. En general, alrededor de 1/3 de los genes que codifican proteínas en las distintas especies que se ha estudiado, que tienen reproducción sexual, muestran variación entre individuos, es decir, existe polimorfismo genético. Alrededor de 1/3 entonces de los genes que codifican para proteínas son polimórficos, tienen más de un alelo. Y todos los alelos están presentes en la población en una proporción similar y son formas alternativas que lo que hacen es aumentar la variabilidad genética. Pero aún así, aunque exista polimorfismo en los genes que codifican para proteínas, todavía las diferencias no son tan grandes como para usar eso para hacer identificación genética. Por eso que la identificación genética, la huella digital de DNA, la forma de poder identificar genéticamente y diferenciar a un individuo de otro, sea la especie que sea, no se hace con los genes que codifican para proteínas. Se hace con DNA de tipo repetido. Porque ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque como ese DNA no se expresa en un producto, evolutivamente ha ido acumulando más mutaciones. Y ahí es donde tenemos más variabilidad y eso es lo que usamos para identificación genética. ¿Está claro todo esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, quedamos hasta aquí entonces hoy día.